Y bienvenidos a su canal Ministerio Betel. Estoy muy contento esta mañana de estar aquí nuevamente para poder estudiar con ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida y el cuidado que ha tenido para conmigo y también con ustedes. Esta mañana quiero compartir un estudio con ustedes acerca de la realidad del ser humano, la realidad mental, diría yo, porque muchas veces no nos damos de cuenta que tenemos un problema mental y Dios está tratando de ayudarnos con ese problema mental eh, para poder restaurarnos en la imagen en la cual fuimos creados. Pero antes de entrar en el estudio vamos a tener una pequeña oración, ¿les parece? Oremos. Amado Dios y Padre eterno, una vez más, gracias por la vida, gracias por el descanso que nos diste y la oportunidad de abrir los ojos y de escuchar los pájaros cantando. Gracias, mi Dios, por la naturaleza, que verdaderamente es una bendición para nuestras mentes, para nuestro estado emocional. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos bendiciones. Guía nuestras mentes, Padre. Habla a nuestros corazones, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como todo buen estudio, vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1 y vamos a comenzar con el versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree él en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre, varón y hembra los creó. Versículo 31. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Estamos estudiando, aquí está la narración de la creación, de la humanidad, del mundo. Ya estamos en el último día. Dios creó al hombre y a la mujer. Y nos dice algo interesante. Dice que Dios creó al hombre a su propia imagen, a su propia semejanza, ¿verdad? Y dice que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Salió perfecto. Ahora, ¿por qué dice que salió perfecto? Porque cuando leemos el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Ese bueno en gran manera básicamente estaba poniendo el toque de perfección. Él vio todo lo que había creado, los animales, los árboles, eh, eh, el cielo, la tierra, el sol, las estrellas, todo. Y el toque de perfección estaba sobre ellos. El hombre había sido creado a la imagen de Dios perfectamente. Pero entonces cuando avanzamos al capítulo 3, hay un evento que sucede que cambia esta perfección. Satanás viene y tienta a la mujer, ¿verdad? Y la tentación básicamente es esta. Dios les había dicho a ellos que no comieran del árbol que estaba en medio del jardín, el árbol de ciencia del bien, o sea, el conocimiento del bien y del mal. Y Satanás básicamente lo que hizo fue plantó una semilla de duda en la mente de Eva, porque le dijo, es cierto que Dios ha dicho. Ahora, Dios lo había dicho, él ya había dicho lo que había dicho, pero él trajo una contradicción a lo que Dios había dicho, y esa semilla produjo fruto. Y el fruto que produjo esa semilla fue el egoísmo y la maldad. Ahora, nosotros vemos esto cuando vemos la acción de Adán. Cuando Dios vino y confrontó a Adán acerca de esta realidad, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Él dijo,
la mujer que tú me diste me dio y yo comí. No tomó responsabilidad por su acción. Eso es egoísmo. Él tomó la decisión sabiendo que Dios había dicho que no comiera del fruto. Él tomó la decisión de comer el fruto. Él pudo haberle dicho que no, pero él tomó la decisión. La responsabilidad de él como cabeza de familia, aun cuando Dios vino y trató con él primeramente como cabeza de su familia, él debió haber tomado responsabilidad por eso y haber admitido el mal que habían hecho, pero no lo hizo. Lo que hizo fue que culpó a Dios y a la mujer. La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. No tomó responsabilidad. Ahora, para poder seguir entendiendo un poco este problema mental que ocasionó o que causó el pecado, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar con el versículo 6. Bien, aquí estamos en Romanos capítulo 8, versículo 6. Vamos a leer el versículo 6, 7 y 8. ¿Sí? Leamos juntos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí en Romanos nos muestra una realidad, que hay una lucha, ¿sí? Ahora, para entender este versículo bien, lo que está diciendo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es lo que dice el versículo 6. El ocuparse de las cosas carnales o los pensamientos de la naturaleza humana pecaminosa es muerte. Ese es el resultado, ya que el ocuparse de la carne es pecado, es desobediencia, ¿sí? Y sabemos que el pecado es la infracción o la desobediencia a la ley de Dios, ¿sí? Y en Romanos 6:23, este mismo libro, nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Por eso dice aquí en el versículo 6 que el ocuparse de la carne es muerte. Pero dice también que el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Vida y paz. Ahora el versículo 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Para poder entender este versículo, tenemos que entender esa palabra designios. Ahora esa palabra en el griego es el G5427, ¿sí? Y en la concordancia G5427 nos define esta palabra como inclinación o propósito mental. Esta es la palabra fronima. Significa inclinación o propósito mental. Lo que uno tiene en la mente, sus pensamientos, sus propósitos. Esa es la palabra designios, que es la palabra original fronima. Ahora, está diciendo que los deseos, los propósitos de la carne, el versículo 7, los propósitos, los designios de la carne, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no están en armonía con las cosas de Dios. Vamos a ver eso un poco más adelante, pero sigue diciendo, son enemistad contra Dios porque no pueden porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son los que tienen estos pensamientos, estos deseos, que son contrarios a la voluntad de Dios, no pueden complacer a Dios. Es más, no pueden sujetarse a la ley de Dios, ya que la ley de Dios conocemos como la ley de amor.
Esa es la fundación de la ley de Dios. Se funda en el amor. Ahora, para nosotros poder entenderlo, Dios lo dividió en dos, ¿verdad? Amor a Él y amor a nuestro prójimo, ¿sí? Y para entenderlo un poco mejor, lo dividió en 10. Los primeros 4 mandamientos que puedes encontrar en Éxodo capítulo 20, del 13 en adelante, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor hacia Dios. Los últimos 6 tienen que ver con el amor hacia el hombre o el amor hacia nuestro prójimo. ¿Están conmigo? Por eso dice que se divide en 2. Entonces, los designios de la carne, los deseos, los propósitos carnales no pueden sujetarse a el amor. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a entender esto un poco más. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Estamos aquí en Gálatas capítulo 5 y vamos a comenzar con el versículo 16 y después vamos a seguir adelante. Vamos a leer 16 y vamos a leer 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Lo que está diciendo aquí es, la mente del hombre como está, pecadora, caída de la mente con que Dios lo creó, está en continua lucha con la mente espiritual. ¿Cuál es la mente espiritual? La mente que sigue la voluntad de Dios. La mente que muestra amor a Dios y amor a su prójimo. La mente que quiere seguir los mandamientos de Dios. Que no quiere robar, que no quiere mentir, que no quiere adulterar. ¿Sí? La mente que ama a Dios sobre todas las cosas. Que no toma el nombre de Dios en vano, ni que adora ni se inclina a imágenes. Esto es un sumario, ¿no? Pero esa es la mente que está en batalla contra la mente espiritual. La mente, de acuerdo al capítulo 5, versículo 17, dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. No encuentran armonía, ni van a encontrar armonía, porque son totalmente enemigos. Ahora quiero mostrarle aquí en Gálatas 5, nos dice cuáles son los propósitos o los designios de la mente carnal y la mente espiritual. Así entendemos un poco más lo que la Biblia nos está tratando de decir en cuanto a nuestra mente y los designios de nuestras mentes. Dice versículos 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, hablando acerca de la mente carnal, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas cosas las encontramos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos dicen que no es bueno adulterar, ni mentir, ni robar. Pero estas cosas las encontramos en los 10 mandamientos. Después sigue diciendo el versículo 20, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es imposible que los que vivan de acuerdo a la mente carnal o la mente pecaminosa hereden el reino de los cielos. Nosotros tenemos una realidad y la realidad es que cuando pecó Adán y Eva, toda su descendencia, la cual nosotros somos, viene con la tendencia a hacer las cosas malas. Venimos con el gusto en nuestra mente de desobedecer a Dios. Y el plan de Dios es restaurar en nuestras mentes
el deseo de obedecerle. O sea, eso es lo que le dice la mente espiritual. La mente carnal no puede ser armonizada, tiene que ser removida de la película, tiene que ser removida de nuestra mente y reemplazada con la mente espiritual. Y les voy a mostrar por qué en un momento. Pero quiero mostrarles también lo que es la mente espiritual. En el mismo capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 en adelante, dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, más la mente carnal, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Lo que está diciendo aquí es cuando la persona acepta a Cristo Jesús. Cristo Jesús les da el poder. Su Espíritu Santo es dado al individuo para que ese individuo pueda vivir una vida de obediencia. Ya que nosotros, por nosotros mismos, es imposible obedecer a Dios o sujetarnos a su ley. Nos es cosa extraña. Por eso muchas veces cuando venimos y leemos la palabra de Dios, encontramos tanta discrepancia. Encontramos nuestra manera de vestir y nos dice que no debemos de vestir de cierta manera y no nos gusta. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está formada que nos gusta hacer ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, cuando encontramos que la palabra de Dios nos diga que no vistamos de cierta manera o no comamos de cierta manera, entra en choque con nuestro pensamiento carnal y creemos que hay un problema con la Biblia. Pero yo tengo una noticia para usted. No hay un problema con la Biblia. El problema es con nosotros. Nuestra mente no armoniza con las cosas espirituales. Entonces lo que Dios está tratando de hacer es ayudarnos a ver que nuestra vida está en total oposición a su palabra. Y al verlo en total oposición podamos decir, wow, y admitir esa realidad y entonces pedirle a Dios que nos ayude a poner en armonía nuestra vida con su propósito, que es su palabra. Entonces, cuando vemos aquí la mente carnal y la mente espiritual están en lucha al contra del uno, es exactamente lo que estoy diciendo. No pueden armonizar, porque las cosas carnales son las cosas de Satanás y las cosas espirituales son las cosas de Dios. Aarón, ¿me estás diciendo que mi mente es una mente demónica de Satanás? No, yo no estoy diciendo eso. La palabra de Dios es la que lo dice. La palabra de Dios dice que nuestra mente es la mente carnal, es una mente de Satanás. Y Dios está tratando de ayudarnos con eso. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 23, para ilustrar un poco este pensamiento. Ahora estamos en Mateo 16, capítulo 23, y aquí Cristo está hablando a sus discípulos acerca del plan de Dios. El plan de Dios al mandarlo, al venir Él aquí a la tierra, a ejecutar un plan que Él y el Padre habían decidido mucho antes del pecado, se iba a llevar a cabo. Y Él estaba compartiendo con ellos los sucesos que habían de venir. Entonces, en esa conversación, en el versículo 23, pueden leer todo el capítulo para ver el contexto, pero en el versículo 23 viene Pedro, y dice el versículo, vamos a comenzar el 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle o a regañarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro,
quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nota que Pedro está hablándole a Cristo Jesús, pero cuando Cristo Jesús vuelve y habla con Pedro, lo regaña o lo redarguye, o como dice aquí en el versículo 23, dice, eh, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, cuando él habla a Pedro, no le dice Pedro, le dice Satanás. ¿Por qué? Porque en los pensamientos de Pedro, el que está funcionando es Satanás. Aarón, ¿por qué dice eso? Porque Cristo está hablando acerca del plan de redención, el plan de rescate para rescatarte a ti, a mí y a él. Y para poder obtener este rescate, Cristo tenía que morir. Pero en la mente de Pedro, por informaciones ajenas a las escrituras, Pedro creía que cuando el Mesías venía, el Mesías iba a venir y iba a establecer un reino terrenal, iba a quitar a los romanos de donde estaban y iba a establecer el reino. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, así no era. Cristo tenía que morir para poder establecer un reino espiritual en nuestros corazones, en nuestras mentes, y después establecer el reino mundial. Si quieres entender un poco más acerca de los reinos, voy a poner un link acá arriba y uno también en la descripción para que puedas ver una serie que hice hablando acerca de la nueva orden mundial y el reino de Dios. ¿Sí? Pero por ahora vamos a seguir aquí. Cristo al regañar a Pedro, lo regaña, pero dice Satanás. Y ahora, esa palabra que él usa es igual que la palabra que estudiamos en Romanos capítulo 8, versículo 7, más no me equivoco, donde habla de designios, que es propósitos o pensamientos. Le está diciendo aquí que tus pensamientos, tus propósitos no son los pensamientos y los propósitos de Dios. ¿Sí? Lo leo nuevamente. Versículo 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Están conmigo? Las cosas de Dios no llevaban prioridad en su mente, sino las cosas de los hombres o las cosas carnales o mundanas. También es una palabra para entender esto. Ahora, hay otra cosa interesante que quiero compartir con ustedes. Y para entender eso, quiero que vayan conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, cuando habla acerca del mundo, está hablando acerca de sus principios, sus propósitos, sus deseos, ¿sí? Su manera de ver las cosas. Está diciendo que los pensamientos del mundo, los designios del mundo, son enemistad contra Dios, ¿sí? Porque Dios es espiritual. El mundo y sus pensamientos son carnales. ¿Están viendo lo que está tratando de decir la Biblia? Vamos a ver una cosa más y vamos a ver Juan 14:30. Ahora mira lo que dice Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y aquí Cristo está hablando con sus discípulos y le dice que viene el príncipe de este mundo, el cual es Satanás. Ahora, nosotros leímos en Santiago que el mundo es enemistad con Dios. Leímos en Romano que la mente carnal y la mente en el libro de Gálatas 5:16, que la mente, 16:17, que la mente carnal y la mente espiritual están en contienda, están en pelea, chocan continuamente. Estamos viendo aquí la enemistad entre Dios y Satanás, entre el mundo y
y Dios entre los pensamientos del hombre carnal, naturalmente pecador, y los pensamientos de la mente espiritual, que es la que Dios le quiere dar. Y están en continua lucha. ¿Están viendo lo que estoy tratando de decir? ¿Por qué? Porque el mundo se rige por los principios de Satanás. Sus deseos, sus designios son el tal. Pero Dios quiere restaurar en nosotros. Él quiere quitarnos esa mente y darnos una mente nueva, como dice Jeremías. También dice Pablo en el libro de Hebreos que Dios quiere quitarnos la mente carnal y darnos una mente espiritual. Y Él quiere habitar en nuestra mente. Pero con una mente carnal no es posible porque están luchando en contra de sus principios y sus mandamientos. Entonces, para poder tener la victoria sobre la naturaleza carnal, tenemos que aceptar primeramente que nuestra mente ha sido afectada por el pecado, el egoísmo, la maldad. Y aceptar que necesitamos que Dios nos ayude, invitarlos a entrar a nuestra vida y que nos ayude a cambiar nuestros pensamientos, propósitos, designios, nuestros planes, ¿sí? Cómo tratamos a los demás, cómo tratamos sus mandamientos. Ahora, vamos a encontrar una lucha en eso, porque naturalmente no queremos obedecer las cosas de Dios. Pero si perseveramos en oración y seguimos los impulsos del Espíritu, Dios nos va a ayudar. Queridos, esta es mi invitación. Acepta a Dios en tu vida. Cada momento, no solamente un día o 2 días, cada mes. Cada momento tenemos que tomar la decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas y pedirle que nos ayude para que podamos vivir vidas obedientes, para que podamos ser sujetos a lo espiritual y dejar lo carnal. Espero que este estudio te haya sido de bendición. Espero que haya ayudado a que puedas ver las perspectivas y los deseos de Dios para ti y para mí. Sigamos adelante, sigamos estudiando, sigamos preparándonos para la venida de Cristo porque está muy cerca. Y no dejes que nada, ni nadie, ni este mundo y sus deseos te separen del propósito de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, una vez más, gracias. Gracias por tu plan. Gracias por tus palabras. Gracias, mi Dios, porque podemos ver lo que tú quieres para nosotros. Danos la fuerza. Ayúdanos a poder someternos a la realidad espiritual y dejar que guíe y rija nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Adiós y nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga.